Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos contentos de verles aquí hoy para estudiar el sexto sello. Hoy, en las primeras 2 sesiones de las 3, vamos a estudiar el sexto sello. Recuerdan, ayer tomamos 2 sesiones para estudiar el quinto sello, porque el quinto y el sexto sello son mucho más largos que los primeros 4. Pero antes de comenzar, queremos tener una oración, como acostumbramos, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, venimos a ti para agradecerte por la vida que nos das este nuevo día. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias también porque eres un Dios de absoluta justicia. Gracias por tu hermoso carácter. Pedimos, Señor, al estudiar tu palabra, que no regrese a ti vacía. Ayúdanos a entender las grandes cosas del libro de Apocalipsis. Ayúdanos a asimilarlas, a grabarlas en nuestra mente y también a compartirlas. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a comenzar, para los que tienen el manual, en la página 261. Página 261, y vamos a leer el pasaje que describe el sexto sello. Se encuentra en Apocalipsis 6 y el versículo 12 al 17. Dice así, tratemos de recordar los detalles, la secuencia de los detalles. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Noten que la luna no se oscureció, sino que se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron. No dice que se oscurecieron, dice que cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, yo he agregado varios comentarios entre corchetes en el pasaje para aclarar. Por ejemplo, los reyes de la tierra son los gobernantes de las naciones de la tierra. Los grandes son los altos oficiales de los gobiernos. Los ricos son los de la clase alta de la sociedad. Los comandantes, los capitanes son los comandantes militares. Los poderosos son los valientes en batalla. Todo siervo y todo libre significa los ciudadanos comunes. Es decir, todos los que no están salvos, no importa su rango, no importa su ocupación, van a esconderse en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Así que este es el pasaje que describe el sexto sello, cuando se rompe el sexto sello. Ahora vamos a la página 262 de nuestro manual y vamos a notar algunas cosas interesantes en cuanto al sexto sello. La primera pregunta que queremos contestar es si estos fenómenos en el sol, la luna y las estrellas y el terremoto son simbólicos o son literales, estos fenómenos que acabamos de leer. La mayor parte del libro de Apocalipsis contiene lenguaje simbólico que hay que interpretar o descodificar. A pesar de esto, nosotros los adventistas del séptimo día siempre hemos enseñado que el gran terremoto de Lisboa de 1755 y las señales en el sol y la luna en 1780 y que la caída de las estrellas en el año 1833
se deben tomar no simbólicamente, sino que se deben tomar literalmente. Y claro, la pregunta surge, ¿por qué en la mayoría de los casos de Apocalipsis aplicamos las cosas simbólicamente, mientras que aquí las señales en el sol, la luna y las estrellas y el gran terremoto lo aplicamos literalmente? Ranko Stefanovic, quien escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis, explicó la razón por la cual esto es cierto. El uso repetido de la palabra como, ustedes notaron allí que dice que el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y luego dice las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos, y dice el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, se está haciendo una comparación de un evento literal con algo que es simbólico. Sigue diciendo, el uso repetido de la palabra como en el texto parece ser muy significativo. El sol se pone negro como saco de silicio, la luna como sangre, las estrellas del cielo caen como los higos de una higuera, y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. En griego, esta palabra como introduce una analogía o una comparación figurativa de un evento real. Y luego dice, esto sugiere que las señales celestes deben entenderse literalmente en este caso. Ahora, vamos a notar la conexión que existe entre el quinto y el sexto sello. Ayer brevemente tocamos sobre este asunto, pero vamos a examinarlo más cuidadosamente ahora. El ruego de los mártires del pasado, estamos en la página 262, para los que acabaron de llegar. El ruego de los mártires del pasado, ese ruego, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? En Apocalipsis 6:10 halla su respuesta en Daniel 7, 8 al 10 y Daniel 8, 13 y 14, a donde comienza el proceso del juicio en el cual el tribunal celestial exonerará a los mártires de los juicios injustos que emitieron los tribunales terrenales. Es decir, ellos claman, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Así que la primera parte, ¿hasta cuándo no juzgas?, se contesta en Daniel 7, 8 al 10 y 8, 13 y 14, a donde comienza el proceso de juzgar. Siguiente párrafo. Según estos pasajes en Daniel, el pisotear del santuario y del pueblo de Dios duraría hasta la conclusión de los 2300 días, cuando comenzaría el proceso de vindicar el santuario y los santos. Ahora aquí viene un punto muy importante. Las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13, esos dos versículos, constituyen el anuncio terrenal de que está concluyendo el largo periodo de opresión y está por comenzar el juicio de exoneración. No sé si están entendiendo eso, pero las señales que menciona Apocalipsis 6, 12 y 13, donde dice que hay un terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo. Esos dos versículos, Apocalipsis 6, 12 y 13, son el anuncio en la tierra de que está empezando en el cielo el proceso de cambiar los veredictos injustos que se hicieron en la tierra. Es decir, están anunciando que el juicio, la parte de juzgar, va a comenzar en el año 1844. Vamos a la página 263, la parte de arriba. El sexto sello menciona dos terremotos. Uno de ellos ocurre al comienzo del sexto sello, el versículo 12, y otro al final, en el versículo 14. Es decir, hay dos terremotos en el sexto sello, uno al comienzo y uno hacia el final del sexto sello. Apocalipsis 16, versículo 18 y el versículo 20, explica que el segundo terremoto será una catástrofe global.
Es decir, el terremoto del versículo 14 es el mismo de Apocalipsis 16, 18 y 20, a donde el contexto es la séptima plaga. Por un lado, el terremoto de Apocalipsis 6, 12 fue preliminar y local. Y por el otro lado, el de Apocalipsis 16, 18 será global y el más grande de la historia, pues removerá montañas e islas de sus lugares. Es decir, para que puedan entender este asunto, las señales que ocurrieron antes que comenzara el juicio en 1844, el terremoto de Lisboa, 1780, cuando el sol se oscureció, la luna se volvió como sangre, 1833, las estrellas cayeron del cielo, primordialmente en Norteamérica, fue un anuncio de que Dios iba a empezar a juzgar los casos de los mártires que fueron muertos. Pero después de un tiempo, al final de la historia, va a haber otro terremoto y va a haber nuevamente señales en el sol, la luna y las estrellas, anunciando que ha llegado el momento de vengar la sangre de los que fueron martirizados. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a notar los propósitos de estas señales. ¿Cuáles propósitos tienen las señales de Apocalipsis 6, el versículo 12 y 13? El terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la luna como sangre en 1780, la caída de las estrellas en 1833. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera o causó? Hay 5 puntos que quiero cubrir aquí. Primero, estas señales anunciaron que la gran tribulación de los 1260 años estaba por terminar. Ustedes recuerdan que muchos fueron martirizados durante los 1260 años. Estas señales anunciaron que ese periodo de persecución estaba a punto de terminar. Segundo, sirvieron también como anuncio de que el papado estaba pronto a recibir su herida mortal. Estaba a punto de terminar el periodo de la opresión papal porque el papado iba a recibir una herida mortal. En tercer lugar, despertó el interés de la gente en el año 1844, porque estas señales, la gente empezó a estudiar las profecías, y al estudiar las profecías dijeron: mire, la profecía de las 70 semanas y los 2300 días apuntan a la idea de que el juicio va a comenzar en 1844. Es decir, las señales despertaron el interés en estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis. En cuarto lugar, estas señales sirvieron como indicadores de que estaba comenzando lo que la Biblia llama el tiempo del fin. En Daniel 12 y el versículo 4, Dios le dijo a Daniel: sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento de las profecías aumentará. Es decir, estas señales en los cielos y este terremoto debían despertar el interés de la gente, decir: vamos a estudiar las profecías porque está comenzando ahora el tiempo del fin. En quinto lugar, estas señales tenían el propósito de mostrar que la segunda venida de Jesús estaba próxima o pronta, podríamos decir. Ahora, vamos a notar lo que dice al pie de la página 263. Algunos críticos, dentro y fuera de la iglesia adventista, se burlan de la posición tradicional de la iglesia adventista y razonan de la siguiente manera: ¿cómo puede uno creer que las señales que ocurrieron hace más de 250 años sean un indicio de la pronta venida de Jesús? Si estas señales ocurrieron hace más de 200 años, ¿cómo pueden ser señales de la próxima venida de Jesús? En la superficie, este argumento parece ser persuasivo. Pero cuando uno lo mira desde una perspectiva más amplia, tiene sentido de que estas señales demuestran que la venida de Jesús está cerca. Supongamos, en la página 264, para darles un ejemplo,
Supongamos que voy a emprender un viaje de 6,000 kilómetros. Cuando comienzo el viaje, no cabe duda que el destino está muy distante. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿Que el destino está bien distante? ¿Cómo no? Cuando voy por la mitad del viaje y faltan 3,000 kilómetros, falta aún mucho por llegar al destino. ¿Estarían de acuerdo con eso? Sin embargo, cuando estoy tan solo a 250 kilómetros del destino, ¿no podríamos decir que está cerca la llegada al destino? ¿Cómo no? Al fin y al cabo, 250 kilómetros de los 6,000 constituye tan solo un 4% del total. ¿Ve? Lo estamos viendo ahora desde una perspectiva distinta. El doctor Mervyn Maxwell, que fue mi profesor en la Universidad de Andrews, lamentablemente murió, un tremendo profesor, escribió lo siguiente en su libro Magnificent Disappointment, o Chasco Magnífico. Dice lo siguiente: necesitamos un cambio de perspectiva. En vez de mirar desde el presente hacia atrás 150 años al año 1844, regresemos al comienzo de la historia humana y tomemos en cuenta que 1844 estaba casi 6,000 años en el futuro. ¿Están captando el cuadro? Desde la perspectiva del Edén, al comienzo de los 6,000 años de la historia, el tiempo que queda entre 1844 y la década de los 1990 es insignificante. Él escribió el libro en la década de los 1990. Los 150 años entre 1844 y la década de los 1990 representan tan solo un cuarentavo, es decir, 2,5% de la historia humana. Más que el 97% de la historia ocurrió antes de 1844. Sí, estamos viviendo en el tiempo del fin. El juicio final comenzó como si fuera tan solo ayer. La segunda venida de Cristo ocurrirá pronto. ¿Están captando la perspectiva? Todo depende de cómo usted lo mire. Si mira desde el Edén hacia adelante, dice, wow, está lejos. Pero si lo miran desde 1844 para acá, ya estamos a 2,5% nada más. Los enemigos del adventismo tradicional, tanto dentro como fuera de la iglesia adventista, también han declarado que a través de la historia ha habido muchos terremotos grandes, ha habido días oscuros, las estrellas fugaces han caído del cielo en otras ocasiones. Y dicen, ¿qué hace que el terremoto de Lisboa de 1755, el día oscuro de 1780, hay un error de imprenta y no es 1870 sino de 1780, pueden corregir eso, y la lluvia de Leónidas en 1833 sean especiales? ¿Por qué fueron tan especiales esas señales? Si siempre ha habido terremotos y ha habido eclipses y la luna a veces se ha visto como sangre y ha habido caída de estrellas fugaces. ¿Por qué razón son importantes estas señales específicamente? La respuesta tiene que ver con el lugar a donde ocurrieron, el orden en que ocurrieron, el tiempo en que ocurrieron y la intensidad de las señales. Vamos a tomar esos uno por uno. El lugar. No es coincidencia, escuchen bien, que estas señales ocurrieron en Europa y en los Estados Unidos. El lugar es importante. Estas señales ocurrieron en Europa y los Estados Unidos. Europa era un lugar especial, porque allí el papado estaba a punto de recibir su herida mortal, que iba a concluir los 1260 años de tribulación. Los Estados Unidos también era un lugar muy importante, especialmente Nueva Inglaterra, porque allí los mileritas iban a proclamar el mensaje del juicio a partir de la década de los 1830. Vamos a leer lo que dijo el doctor Maxwell nuevamente en su libro sobre el lugar a donde ocurrieron estas señales. Es significativo. Europa y Estados Unidos. Escribió en la página 93 y 94 de su libro lo siguiente:
El lugar a donde ocurrieron las señales clásicas es altamente significativo. Ocurrieron primordialmente en Europa y América, a donde la gente estaba estudiando las profecías y meditando sobre su significado. Un día oscuro en el desierto del Sahara o una lluvia de estrellas en Nueva Guinea no hubiera significado mucho en aquellos días en lo que respecta a la segunda venida para los caníbales cazacabezas o los nómadas musulmanes. Los eventos no necesitan ser globales para impartir un mensaje. Unas pocas millas cuadradas en Hiroshima y Nagasaki fueron suficientes para anunciar el inicio de la era atómica. Un establo en Jerusalén introdujo la era cristiana. Solo unas pocas personas vieron a Jesús después de su resurrección, pero se lo contaron a otros. Es decir, si las señales hubieran sucedido en el desierto del Sahara o en Nueva Guinea, ¿qué importancia hubiera tenido eso? Sucedieron a donde la gente estaba estudiando las profecías, en el lugar preciso donde debían ocurrir. En segundo lugar, tenemos el orden en que ocurrieron estas señales. Sucedieron exactamente en el orden que dice Apocalipsis 6 y el versículo 12 y 13. Primero vino el terremoto de Lisboa, 1755. Luego, en mayo de 1780, el sol se oscureció. Y esa misma noche la luna se puso roja, como si estuviera llena de sangre. Y luego, en 1833, hubo la lluvia de estrellas fugaces. Es decir, sucedieron en el orden exacto en que el texto bíblico dice que iban a suceder. Ahora, muéstrenme ustedes algún otro caso a donde en un curso de más o menos 100 años hubo un gran terremoto, un eclipse que totalmente eclipsó la luna, donde la luna parecía como sangre y a donde cayeron las estrellas del cielo dentro de un periodo de 100 años en ese orden. No hay ningún caso en la historia de este mundo. El orden de las señales y el lugar hace que sean especiales. ¿Qué diríamos del tiempo en que se vieron las señales? Estamos al pie de la página 265. Estas señales ocurrieron exactamente cuando debían haber ocurrido. Inmediatamente antes de concluir los 1260 años de tribulación y poco antes de cumplirse las profecías en cuanto a la caída del papado y el comienzo del juicio investigador en 1844. Si esto hubiera sucedido en el año 1000 durante la Edad Media, no hubiera tenido ninguna importancia. Pero el hecho de que ocurrieron cuando se estaban estudiando las profecías en cuanto al fin del poder papal y en cuanto al inicio del juicio, hace que el tiempo en que ocurrieron sea algo muy importante. En cuarto lugar, la intensidad de estos fenómenos. Esto está en la página 266. Leo nuevamente del doctor Maxwell. Tan recientemente como 1980, el respetado sismólogo G.A. Avey, en el capítulo 11 de su libro Terremotos, clasificó el terremoto de Lisboa como el temblor más grande jamás y calculó que puede haber alcanzado el casi increíble 9.0 en la escala de Richter, 7 veces más fuerte que el terremoto de San Francisco en 1906. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 no ha sido igualado en América en los 200 años que han llegado y pasado desde ese tiempo. La lluvia de Leónidas del 13 de noviembre de 1833 dio origen a una nueva rama de la astronomía. Al igual que el terremoto de Lisboa y el famoso día oscuro, no ha sido igualado, a pesar de que los científicos esperaban que lo sería. Así que la intensidad de estas señales indican que eran fuera de lo normal. Así que 4 razones por las cuales podemos estar seguros que estas señales
ocurrieron tal cual estaba en el plan de Dios. El lugar, el orden, el tiempo y la intensidad. Ahora estamos en la mitad de la página 266. Elena White y el sexto sello. Elena White, aquí viene una cosa muy interesante. Elena White explica las señales de la primera parte del sexto sello en el Conflicto de los Siglos, páginas 305 y 332. Ahora, quiero que usen su mente para ubicar lo que les voy a compartir ahora. Es decir, Elena White cita Apocalipsis 6, 12 y 13, a donde se habla del terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone como sangre, caen las estrellas del cielo. Eso está en el capítulo 6 y el versículo 12 y 13. Y Elena White comenta sobre esos fenómenos en el Conflicto de los Siglos, página 305, y la caída de las estrellas en el año 300, en la página 332. Ahora, escuchen bien. En la página 305, Elena White cita Apocalipsis 6:12. Y en la página 332, ella cita Apocalipsis 6:13. Pero ahora viene un dato muy interesante. Sin embargo, ella no cita Apocalipsis 6, 14 al 17, sino hasta la página 625 del Conflicto de los Siglos. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Es decir, habla sobre el terremoto de Lisboa, el sol que se oscurece, la luna que se pone toda como sangre, las estrellas que caen del cielo, en la página 305 hasta la página 332. Pero luego ella no cita los versículos 14 al 17, sino hasta 300 páginas más adelante, en la página 625, al final del libro del Conflicto de los Siglos. Y la pregunta es, ¿por qué un paréntesis de más de 300 páginas entre sus comentarios sobre Apocalipsis 6, 12 y 13 y sus comentarios sobre Apocalipsis 6, 14 al 17? A fin de entender esto, este largo paréntesis de 300 páginas entre las señales de los versículos 12 y 13 y las señales que aparecen en los versículos 14 al 17, es necesario entender que el quinto sello tiene ¿cuántas etapas? El quinto sello, como estudiamos ayer, tiene 2 etapas: los mártires del pasado y los mártires del futuro. Ahora notemos al pie de la página 266. El papado tiene 2 etapas de dominio, ¿correcto? Una durante los 1260 años y otra cuando resucite de su herida mortal. Por eso la tribulación también tiene ¿cuántas etapas? La tribulación para el pueblo de Dios, si el papado va a resucitar, ¿va a haber otra vez una tribulación para el pueblo de Dios? Sí, entonces la tribulación también tiene 2 etapas, una pasada y una futura. La etapa pasada es la peor en lo que respecta a longitud, mientras que la futura es la peor en lo que respecta a intensidad. Por eso la hermana White escribió en la página, estamos en la página 267, escribió en el deseado de toda la gente, es página 584, lo siguiente: durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos durante ese largo periodo. Al final de la historia será el peor periodo de angustia de la historia en lo que respecta la intensidad de la persecución. Ahora, las señales del sexto sello también se cumplen en 2 etapas. En la primera etapa, escuchen bien, las señales anuncian el fin del primer periodo de tribulación y el pronto inicio del juicio celestial para juzgar los casos de los mártires. Voy a repetir eso porque es muy importante. Las señales del sexto sello también tienen 2 etapas, como las del quinto sello. En la primera etapa, las señales que ocurrieron en 1755, 1780, 1833, esas señales en la primera etapa
anunciaron el fin del primer periodo de tribulación y el pronto inicio del juicio celestial para juzgar los casos de los mártires que murieron hasta ese punto. La segunda etapa de las señales, las que se mencionan en los versículos 14 al 17, anuncia el fin del segundo periodo de tribulación y el momento en que Dios va a vengar la sangre de los mártires de ambas etapas. Entre estos dos puntos de tiempo, transpira el juicio celestial que vindica a los mártires y el sellamiento de los 144,000 que pasarán vivos por la gran tribulación final. El primer grupo de señales se cumplió en 1755, 1780 y 1833. Estas señales anunciaron que la primera etapa de persecución papal estaba por terminar y el juicio vindicador de los mártires en el cielo iba a comenzar. Estas señales son las que se encuentran en Apocalipsis 6, 12 y 13 y Joel 2 y el versículo 31. El segundo grupo de señales, porque va a haber otra vez un terremoto global, la luna se va a oscurecer, no se va a convertir como sangre, se va a oscurecer, el sol se va a oscurecer, las estrellas del cielo ya no van a caer del cielo, sino que las estrellas van a dejar de dar su luz. Eso va a ocurrir al final de la historia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, y anunciará el fin de la segunda etapa de persecución papal. Estas señales son para vengar la sangre de los mártires que fueron muertos durante las dos etapas del dominio papal. Apocalipsis 6, 14 al 17 describe estas señales. En este mismo momento Dios también librará de la muerte a los 144,000 que pasaron vivos por la gran tribulación final. Poco más adelante les voy a dar un resumen de todo lo que tiene que ver con el quinto y el sexto sello, y todos estos detalles los van a tener claramente, van a tener clara la cronología en su mente. Al pie de la página 267 tenemos el subtítulo, dos grupos de señales. ¿Tendrán las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 un segundo cumplimiento en el futuro como creen algunos? La respuesta categórica es que no. El terremoto de Lisboa no va a tener otro cumplimiento. Las señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurrieron antes de 1844 no van a tener otro cumplimiento. Va a haber otra vez un terremoto mundial, va a haber señales en los cielos, pero no son una repetición de las señales del pasado, sino que son nuevas señales en los mismos objetos. Vamos a notar esto. Apocalipsis 6, 12 y 13. Tenemos dos detalles que distinguen las señales al final de la historia con las señales que ocurrieron antes de 1844. Primero, según Joel 2:31, las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13, que son el terremoto de Lisboa y las señales de 1780 y 1833, las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 ocurren antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, no suceden cuando viene el día grande y terrible de Jehová, suceden antes del día grande y terrible de Jehová. En segundo lugar, hay una diferencia entre las señales antes de 1844 y las señales que van a ocurrir para anunciar la segunda venida de Jesús y el hecho de que Dios va a vengar la sangre de los mártires. Noten el segundo punto. En las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13, la luna se torna como sangre y las estrellas caen del cielo. Pero en las señales de Apocalipsis 6, 14 al 17, que anuncian la segunda venida, la luna y las estrellas dejan de dar su luz. No son las mismas señales. Porque las señales antes de 1844, la luna se tornó como sangre y las estrellas del cielo cayeron. Pero las señales que anuncian que Dios ahora va a vengar la sangre de sus fieles son señales distintas porque la luna no da su luz, no se torna como sangre,
Y las estrellas no caen del cielo, sino que las estrellas retraen su resplandor, dejan de brillar, en otras palabras. Joel 2:10 y 11, en un momento vamos a mirar estos versículos. Joel 3:15 y 16 y Mateo 24 se refieren a un segundo grupo de señales diferentes de las de Apocalipsis 6, 12 y 13. El segundo grupo de señales se cumplirá cuando Jesús esté a punto de partir del cielo a la tierra. El gran terremoto y el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas anunciará la segunda venida de Jesús. Mientras que el primer grupo de señales fue local, el segundo grupo será global. Las señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833 son diferentes que las señales que anunciarán la segunda venida. Es decir, va a haber nuevamente señales, un terremoto, señales en el sol, la luna y las estrellas, pero no es una repetición de las primeras señales, sino que son nuevas señales que afligen los mismos objetos. Las señales en el primer caso es para anunciar que está llegando al fin la gran tribulación. El papado está a punto de recibir su herida mortal. Está próximo a empezar el juicio, a donde Dios va a juzgar los casos de los mártires y proclamar un veredicto a favor de los santos. El segundo grupo de señales anuncia que el periodo de tribulación en el futuro, cuando el papado resucita de su herida mortal, está por concluir. Y Cristo está por venir para vengar la sangre de los mártires que fueron inmolados por el papado. Ahora, vamos a notar los versículos a donde habla de las señales de las cuales hemos estado hablando, para que ustedes vean la diferencia entre las señales antes de 1844 y las señales que van a ocurrir antes o en relación con la segunda venida de Jesús. Estamos en la mitad de la página 268. Apocalipsis 6, 12 y 13. Estos versículos dicen que la luna se tornó como sangre. No dicen que la luna se oscureció. Los versículos también nos dicen que las estrellas cayeron del cielo. No dejaron de dar su luz. Estas señales preliminares no son las mismas de Mateo 24, a donde la voz de Dios moverá a estos cuerpos celestes de sus órbitas. Durante el milenio el planeta estará oscuro por haberse desquiciado estos cuerpos celestes. Vamos a leer en cuanto a las señales que ocurren antes de 1844. Dice en Apocalipsis 6, 12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, Joel 2:32 en realidad es un texto que se relaciona con Apocalipsis 6, 12 y 13. Noten que dice que estas señales del oscurecimiento del sol, de la luna que se torna como sangre, de las estrellas que caen del cielo, dice que estas señales suceden antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, por eso sucedieron en 1755, 1780 y 1833, porque esas señales iban a pasar antes del día grande y terrible de Jehová. En Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero los otros pasajes que hablan de las señales en los cielos son distintas. Vamos a notar Joel 2 y el versículo 10 y 11. Estas señales no son las que sucedieron antes de 1844. Son señales distintas. En estos versículos no dice que hay un terremoto en la tierra, dice que el cielo y la tierra temblarán. Dice que el sol y la luna se van a oscurecer. La luna no se va a tornar en sangre, se va a oscurecer.
Las estrellas no van a caer del cielo, sino van a retraer su resplandor. Son señales distintas. Vamos a leer los versículos. Joel 2, 10 y 11. Y déjenme decirles que si ustedes leen los versículos que vienen antes, versículo 1 al 10, van a encontrar que está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice allí en Joel 2, 10 y 11, delante de él, ¿qué va a pasar? Temblará la tierra y se estremecerán, ¿qué? Los cielos. Yo pregunto, el terremoto de Lisboa, ¿se estremecieron los cielos? No, solamente fue un terremoto grande, pero local. Y el sol y la luna se ¿qué? Oscurecerán. ¿Es la misma señal de la que encontramos en los versículos 12 y 13? No, allá la luna se vuelve como ¿qué? Como sangre. Pero aquí dice que el sol y la luna se oscurecerán. No dice que las estrellas caerán, sino que dice las estrellas ¿qué? Retraerán su resplandor. Eso no puede ser 1833, porque en 1833 la gente vio las estrellas cayendo, se alumbró el cielo. Pero aquí dice que las estrellas van a quitar su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y luego noten la pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Cómo termina el sexto sello? El sexto sello de Apocalipsis termina con las mismas palabras. El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Yo pregunto, ¿estas señales tienen que ver con lo que ocurrió antes de 1844? No. Estas señales son señales que anuncian que Jesús está próximo a llegar y se oye la misma pregunta, el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Joel 3, 15 y 16 también está hablando de las señales que anuncian que Cristo está regresando. Noten lo que dice esos versículos, Joel 3, 15 y 16. Dice, el sol y la luna se ¿qué? Nuevamente no son las mismas señales, porque las señales antes de 1844, la luna se volvió como sangre. Aquí dice, el sol y la luna se oscurecerán. Y las estrellas del cielo ¿qué? Retraerán su resplandor. No van a caer del cielo, retraen su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán ¿qué? No solo como en Lisboa, localmente, un terremoto en la tierra, sino que dice, y temblarán ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, pero Jehová será ¿qué? El refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En Isaías 13, 10 al 13, están también señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero nuevamente no son las señales antes de 1844, son señales que indican que Cristo está inmediatamente por regresar. Notemos Isaías 13 y el versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros ¿qué? No darán su luz. No es la misma señal. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su ¿qué? No dará su resplandor. Y castigaré ¿a quién? Al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y fíjense que va a haber pocos fieles, porque dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, va a estar bien escaso los seres humanos que van a sobrevivir. Y luego dice, porque haré estremecer ¿qué? Los cielos, ya no es la tierra, sola. Y la tierra se moverá de su lugar. Yo pregunto, en la señal, en el terremoto de Lisboa, ¿la tierra fue quitada de su lugar? No. Así que dice, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión inevitable es que las señales de Joel 2:31, Hechos 2:20 que no leímos, y Apocalipsis 6, 12 y 13, que son las que ocurren antes de 1844, son diferentes señales
que las de Mateo 24, 30, Joel 2, 10 y 11, Joel 3, 15 y 16 e Isaías 13 y el versículo 10 al 13. Ahora, existe una diferencia entre la expresión tiempo del fin y el fin del tiempo. No son lo mismo. El tiempo del fin comienza en 1798. El fin del tiempo ya es cuando Cristo regresa por segunda vez. Mientras que las señales, ahora escuchen bien, mientras que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 anunciaron que la historia del planeta estaba entrando en el tiempo del fin. Las señales de Mateo 24 y los otros textos anuncian que llegó el fin del tiempo. Vamos a leer Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo pregunto, ¿estas señales son las mismas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13? No, porque aquí dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir eso? Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? Las potestades de los cielos, ¿cuáles son? No, no son los ángeles. ¿Cuáles son los cuerpos celestes que gobiernan en los cielos? Génesis 1:16 dice que Dios colocó el sol para que gobernara el día y colocó la luna para que gobernara sobre la noche. Las potestades celestes son el sol y la luna. Ahora, escuchen esta cita de Elena White, del Espíritu de Profecía, muy significativa. Primeros Escritos, página 41. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Y ahora escuchen esto. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Yo pregunto, en las señales de 1780 y 1833, ¿el sol, la luna y las estrellas fueron removidas de sus lugares? No, no son las mismas señales. Ahora, vamos a notar, antes de terminar, que durante el milenio, ¿en qué condición va a estar esta tierra? ¿Va a haber luz en este mundo? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿va a haber luz? No. El planeta, según Jeremías 4, va a estar en tinieblas. No había en los cielos luz. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. Por eso el planeta estará completamente oscuro. No son las mismas señales antes de 1844. Ahora vamos entonces a la última sección que queremos estudiar en este segmento, la página 271, en la mitad de la página. Como ya hemos visto, Elena White cita Apocalipsis 6, 12 y 13 en el Conflicto de los Siglos, página 305 y la página 334. Y aplica estas señales a los eventos que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833. Pero luego pasan 300 páginas en el Conflicto de los Siglos y entonces la hermana White ahora cita los versículos 14 al 17. ¿Están captando este asunto? Es decir, la hermana White está diciendo que hay una separación, hay un tiempo entre las señales de los versículos 12 y 13 y las señales
de los versículos 14 hasta el versículo 17. La hermana White cita Apocalipsis 6, 14 al 17 en la página 625. Voy a leerles esa cita. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia. Y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Eso es Apocalipsis 6, 14 al 17. Y los reyes de la tierra, ahora va a citar estos versículos. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Captaron que la hermana White está citando ahora Apocalipsis 6, 14 al 17? 300 páginas después de mencionar las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13. Ella vio un periodo de tiempo entre lo que ocurrió en 1780, 1755, 1833 y las señales que ocurrirán que anuncian la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora vamos a la página 272. El principio que aplica aquí es que hay señales que anuncian la terminación de cada uno de los dos periodos de tribulación. En ambos casos, las señales indican que Dios está por intervenir para librar a su pueblo y traer a su fin la tribulación. En el primer caso, la tribulación de los 1260 días. Y en el segundo, la tribulación durante el tiempo de angustia de Jacob. Hay un vínculo estrecho, este párrafo es muy importante, hay un vínculo estrecho entre el quinto y el sexto sello. En el quinto sello hay ¿cuántos grupos de mártires? ¿Cuántos grupos de mártires en el quinto sello? 2 grupos de mártires, uno pasado y uno futuro. Las señales de la primera parte del sexto sello anuncian que está por terminar la opresión del primer grupo de mártires. Por el otro lado, las señales de Apocalipsis 6, 14 al 17 anuncian que la opresión del segundo grupo de mártires ha llegado a su fin y ha llegado el momento de vengar la sangre de los dos grupos. La voz de Dios causa un terremoto mundial que remueve el sol, la luna y las estrellas de sus órbitas. Ahora voy a tomar los próximos minutos para repasar los puntos centrales para que ustedes puedan juntar todo lo que hemos visto hasta este momento. El quinto y el sexto sello tienen 2 etapas. Creo que pusieron esto, hojas adicionales dentro de su manual. Si no, pues tendremos que buscarlo durante el receso. El quinto y el sexto sello tienen 2 etapas. No sé si tienen estas hojas. Son hojas sueltas que están dentro del manual. ¿Las tienen? Sí, vamos a leer esto. El quinto y el sexto sello tienen 2 etapas. 2 etapas de mártires, los 1260 años y el corto tiempo de angustia. 2 etapas del papado durante los 1260 años y cuando se le cure la herida. 2 etapas de señales que anuncian el inicio de juzgar y luego el otro grupo de señales que ha llegado el momento de vengar. Ahora vamos a anotar la secuencia. El cuarto sello, el papado fulmina a los mártires durante 1260 años. El quinto sello, los mártires de los 1260 años claman a Dios para que les haga justicia y los vengue. Dios responde al primer grupo de mártires dándoles un manto blanco y les dice que descansen por un poco de tiempo hasta que se complete el segundo grupo de mártires. El terremoto de Lisboa y las señales en el sol, la luna y las estrellas anuncian que Dios está a punto de comenzar el proceso de juzgar. En 1844
comienza el proceso de rectificar los juicios injustos que se han emitido contra los mártires en los tribunales terrenales. Desde 1844 hasta ahora, Dios ha estado juzgando los casos de los mártires de los 1260 años, al igual que todos los casos de los que profesaron a Cristo. En un futuro no muy lejano, el papado resucitará de su herida mortal, reanudará la persecución, y el segundo grupo de mártires clamará para que Dios juzgue su caso y vengue su sangre. Hacia el final del juicio investigador, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, Dios juzgará los casos del segundo grupo de mártires. Durante ese mismo tiempo, Dios va a sellar a los 144,000 que pasarán vivos por el tiempo de angustia. Al final del tiempo de angustia habrá un terremoto global y señales en el sol, la luna y las estrellas, anunciando que ha llegado el tiempo para vengar la sangre de los dos grupos de mártires y también la de los 144,000. Ahora, ahí tienen el resumen de la relación entre el quinto sello y el sexto sello. Si tienen el manual, van a poder ver en síntesis la relación que existe entre las dos etapas del quinto sello y las dos etapas del sexto sello. Ahora, Dios también va a juzgar y va a vengar la sangre de los 144,000. Ellos no van a morir. Pero quiero leerles una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos 611 en la segunda página del material de los que tienen el manual. Dice la sierva del Señor: al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Es decir, los 144,000 también serán juzgados y también serán vengados de las intenciones que tienen los impíos de destruirlos. Ahora, en nuestra próxima sesión vamos a desmenuzar un poquito más este asunto. Vamos a estudiar la segunda parte del sexto sello y van a entender aún más lo que hemos estado estudiando en cuanto a las dos etapas del quinto sello y las dos etapas del sexto sello. Vamos a concluir con una palabra de oración y entonces tenemos las preguntas. Padre Celestial, gracias por las grandes cosas de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para entender estas cosas que son un tanto complejas, pero son importantes para lo que pronto vendrá. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.